Si os acordáis, el pasado día 2 de enero de este año, que apenas cuenta con unos poquitos días, 2026, se produjo un terremoto en la zona de Rancho Viejo, en el sur de México, a unos escasos kilómetros hacia el suroeste de Acapulco. El terremoto, como es normal cuando sucede este tipo de eventos, pues se hacen eco los distintos noticieros de lo que sucede, y en este caso me voy a ir guiando por la noticia que llegó a este noticiero de aquí, Prensa Libre, más que nada porque es el que me resulta más interesante a la hora de analizar, por el contenido que tiene, por cómo da la información y por cómo pone algunas imágenes captadas por personas y subidas a sus cuentas de X, que muestran un poquito lo que es la actividad, el temblor del suelo y el movimiento de los edificios en la zona afectada. Nada, empieza con un titular bastante acertado. Temblor de 6.5 sacude a México este viernes 2 de enero de 2026. Un fuerte temblor de magnitud 6.5 sacudió a México, según reportó el Servicio Sismológico Nacional. Y se hace eco de la noticia. Fuerte sismo de magnitud 6.5 sacudió este viernes 2 de enero de 2026 la Ciudad de México y otros puntos del territorio mexicano, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Efectivamente se sintió en la Ciudad de México, pero no fue ahí el epicentro. El epicentro estuvo bastante al sur. El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El seísmo... Espera, voy a cambiar un poquito mejor que lo veáis así. Ahí estamos, así me veis. El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marco, estado de Guerrero Sur, informó Sheinbaum a su regreso al Palacio Nacional minutos después del temblor. La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de daños graves ni en Ciudad de México ni en Guerrero. Horas más tarde, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó la muerte de una mujer de 50 años tras el colapso de su vivienda luego del sismo de 6.5 grados de magnitud. Desafortunadamente tenemos el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda, una mujer de 50 años. Obviamente se le va a brindar todo el apoyo a sus familiares, dijo Salgado Pineda, tras precisar que el deceso sucedió en la comunidad de Las Minas, entre los límites de la ciudad de Acapulco y San Marcos. Aunque aquí este noticiero no lo trae, también falleció otra persona. En este caso no fue por consecuencia directa del terremoto, sino por una consecuencia indirecta, donde esta persona, al producir evacuación de un edificio, sufrió una caída y falleció a consecuencias de la misma. Bueno, luego sigo leyendo aquí. Según medios mexicanos, el temblor también fue sensible en Oaxaca, Baja California, Sonora, Veracruz, Morelos, Oaxaca nuevamente, Tabasco, Colima y Guerrero. La gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, escribió en su cuenta de X sobre el sismo registrado esta mañana. De acuerdo con el sismológico MX, fue de magnitud 6.5 con epicentro a 4 kilómetros al sur de San Marcos. Desde el primer momento estamos en contacto permanente con los municipios de las 8 regiones del estado para conocer cualquier afección y brindar atención inmediata. La funcionaria también dijo que se mantiene en comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También comentó que se han registrado réplicas, por lo que hizo un llamado a estar atentos. De hecho, efectivamente, durante el... saludos, Fernando. ¿Qué tal aprovecho para preguntarte, ¿qué tal la situación por Venezuela? A ver si nos dices un poquito de primera mano cómo está la situación en el país. Se escucha bajito. Vamos a ver si consigo aumentar mi volumen, aunque creo que lo tengo al máximo. Sí, lo tengo al máximo. No puedo subirle más volumen. Configuración general. No le puedo subir más. Me alegro. Me alegro que esté todo bien, Fernando. Espero que la situación en Venezuela vaya por el rumbo que sea mejor para su población, porque es lo que tiene que suceder en estas
en estas situaciones, que los únicos que se tienen que beneficiar de cualquier cambio en un país sea la población. Es lo que espero. No sé si será eso. También me escuchan, yo te escucho bien, perdón, según yo, Baja California no se sintió. Sí, no se sintió en todos los sitios. Hubo reportes de que se sintió en Ciudad de México y obviamente en las zonas cercanas al terremoto, pero no se sintió en todo México. Bueno, sigo... era yo, perdón, reinicié, era yo, perdón, vale, gracias. De nada, Fernando, en estas ocasiones lo mejor es que no solo las personas de Venezuela que conozco, como el profe de matemáticas, Fernando Tomasevich, sino toda la población en general estén en las mejores condiciones que puedan tener viendo la situación que está pasando el país. Me alegro de que por ahora todo vaya bien. Muy bien, Alex Cosmofauna, sí, muy pronto hoy. Hoy empiezo 2 horas antes el directo. Bueno, vamos a seguir, a ver que cambie de cámara nuevamente. Sí, Mayoil, es complicada la situación de Venezuela y me da a mí que no es solo por el petróleo el asunto de este asunto de entrar en el país. Creo que hay otros motivos que le pueden interesar quizá un poquito más a Estados Unidos. Quizás podamos hacer un directo para hablar del tema, pero bueno, hoy no es el tema de hoy. Bueno, cambiando de cámara y sigo leyendo aquí, la funcionaria también dijo que se mantiene en comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También comentó que se han registrado réplicas, por lo que hizo un llamado a estar atentos. Varias personas de México que estamos continuamente en contacto con ellos por TikTok también decían lo mismo, que se sintieron varias réplicas, como por ejemplo Guco dijo varias veces que sintió varias réplicas del terremoto. La presidenta mexicana también precisó que, en el caso de Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo, se informa que tampoco hay daños. Efectivamente, los daños se produjeron única y exclusivamente en la zona cercana al epicentro. En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil Estatal se encuentra evaluando el territorio. No solo México, cuando se produce un terremoto de cierta magnitud, automáticamente saltan las alarmas de tsunami. No quiere decir que haya probabilidad de que pueda venir un tsunami, simplemente que saltan las alarmas. Están programadas para que cuando a alguien se le caiga algo desde un edificio alto ya salten las alarmas. De hecho, Japón activó las alarmas por alerta de tsunami. Obviamente no se produjo ni siquiera un tsunami, pero bueno, las alarmas están para eso. Y de hecho, a la población mexicana les llegó alarma a su teléfono móvil debido a la actividad sísmica, que esa sí que se sintió. Vamos a ver ahora aquí algunos vídeos. El más espectacular es este de aquí, donde se puede ver cómo ciertas estructuras están... A ver si le puedo quitar el audio a esto. Sí, aquí está. Cómo ciertas estructuras están vibrando. Bueno, voy a poner el audio porque... Lo voy a bajar un poquito porque sí que es interesante que se escucha. Fijaros el edificio, cómo se está moviendo. Honestamente yo me acojonaría. Estando ahí... Si yo no sé si mi edificio tiene medidas sismorresistentes, yo me acojonaría un poquito, porque es un temblor bastante fuerte para un edificio. Estuvo violento, ¿eh? ¿Cómo se movió esto ahí? Sí, estuvo violento, sí. Ya pasó. Ese es uno, este es otro vídeo que... En el metro, en este caso no sé de dónde es, pero todo tiembla. Fijaros cómo tiemblan los vagones.
Este es otro de aquí del hospital. Y aquí en esto que parece un edificio de oficinas. Ahí el árbol. Sí. El arbolito temblando. Uy, se sigue moviendo. ¿Qué tal? Bueno, eso fueron los el reporte que se hizo de los medios de comunicación y cómo algunas personas captaron lo que fue el terremoto y lo llevaron a las redes sociales. Algo bastante común en esta época en la que todo el mundo tiene acceso a una cámara y lo puede subir a las redes sociales, pues cada vez tenemos más grabaciones de temblores, de cómo afectan infraestructuras, etcétera. Algo que antes era muy difícil de capturar, pues ahora se captura sin ningún problema. Vamos un poquito con la información técnica del terremoto, porque es también bastante interesante, que es la facilitada por como mencioné antes, por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ay, ¿dónde me fui? Aquí. Vale. Vale, el mapa. En el mapa interactivo podemos ver cómo afectó a una zona bastante cercana, en este caso al oeste de la ciudad de Acapulco, aunque la zona que más se sintió fue, como dije antes, un poquito hacia el sureste de la ciudad de Acapulco, en esta zona de aquí, que es donde se produjo el mayor movimiento del terreno. El entorno geológico es bastante importante en el contexto que estamos mirando, ya que podemos ver que a lo largo del tiempo se han producido grandes terremotos en esta zona. Fijaros cómo esto de aquí es México, esto de aquí es la península de Yucatán, y fijaros cómo en esta zona de aquí cada uno de estos circulitos son terremotos registrados a lo largo del tiempo, algunos de ellos de magnitud bastante grande. Fijaros cómo el radio de la circunferencia nos indica la magnitud del terremoto, 6, 7, 8 y 9. Estamos viendo también, y esto de profundidad a la que se ha producido desde 0 hasta 700 kilómetros. Esto nos indica la profundidad a la que se producen esos terremotos. Fijaros cómo a lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de terremotos. Fijaros que es una zona sísmicamente muy activa, y se han registrado importantes terremotos. En 1932, en esta zona, uno de magnitud 8.1, en 1985, uno de magnitud 8.0, uno de estos de aquí debe ser el terremoto de Oaxaca del año 2000, que también fue bastante importante, de 7 punto algo, creo que fue el de Oaxaca, del año 2000, hubo otro en Oaxaca en 2018, creo recordar, en 1995, otro terremoto aquí de 8.0, y fijaros cómo, nuevamente, pues toda esta zona de aquí está fuertemente afectada por terremotos. Cada uno de estos circulitos, como digo, es un terremoto. Luego voy a mencionar luego la magnitud que tuvo este terremoto. Cuando hable de las especificaciones técnicas del mismo, voy a mencionar la magnitud. ¿Por qué se producen todos estos terremotos en esta zona de aquí? Vamos a ir a un mapa geológico un poquito más específico, que es este que vemos aquí, que nos muestra cómo toda esta zona está fuertemente afectada por discontinuidades en lo que es la corteza terrestre. De hecho, representa toda esta zona de aquí está muy cercana a límites de placas tectónicas. Tenemos esta falla de aquí, que es la falla de Motagua, o la falla de... nunca me acuerdo del nombre completo que tiene, pero está aquí, Polochic-Motagua. La falla de Polochic-Motagua es esta estructura que viene por aquí. Voy a meter un poquito más de aumento para que se vea mejor. Esta es la falla de Polochic-Motagua,
que es la que separa la placa del Caribe, por ejemplo, de la placa norteamericana, y sirve de frontera. En este caso, esta estructura geológica sirve para que el río Motagua se encaje en ella, el río Motagua, que luego sirve de frontera entre Honduras y Guatemala. Vemos que esto representa un bloque tectónico bastante importante en la zona de Centroamérica, que es el bloque Chortís, por aquí el bloque Chorotega, y por encima otra serie de bloques, como el bloque Yucatán, etc. Y lo más importante de todo es que tenemos otro límite de placa por aquí, que es una zona de subducción que separa, en este caso, la placa del Caribe de la placa de Cocos, y la placa norteamericana de la placa de Cocos. Y la placa de Cocos es una placa enteramente oceánica, es decir, es corteza oceánica, y por los esfuerzos que está teniendo, que más o menos son esfuerzos en esta dirección de aquí, vendrían marcados por esta zona de aquí, por esta... Los esfuerzos históricos vendrían marcados por esta zona de aquí, pues estos esfuerzos están haciendo que esta placa oceánica se esté metiendo por debajo de esta placa continental. Es decir, está subduciendo por debajo la placa de Cocos, este sol oceánico, está subduciendo por debajo de México, y el terremoto que se produjo, más o menos se produjo en esta zona de aquí. Es donde tenemos el epicentro del terremoto. Si nos vamos a una visión, digamos, en corte de esta zona de aquí, pues vendría siendo algo como esto, donde aquí tenemos, en este caso, esto es Centroamérica, y ya... saludos, Soto, ¿qué tal? Gracias. Me había llegado un sonidito y como no suelo hacer ya directos aquí, no sabía que era ese sonido. Gracias por el corazonoto. Bueno, fijaros cómo esto de aquí es la zona de subducción de la placa de Cocos. Esto de aquí sería la dorsal que define por el sur la placa de Cocos, y esto se iría hacia el norte. Esto sería hacia el sur, y esto de aquí sería... Esto es hacia el norte y esto hacia el sur, perdón. Bueno, pues en la zona de Centroamérica, la zona de México, y más o menos por donde se produjo el terremoto, es donde tenemos esta zona de subducción de aquí, que se está metiendo por debajo de México, en este caso. Fijaros cómo hay una serie de fracturas también que afectan a la corteza oceánica, que nos quedaban también representadas, fijaros cómo nos quedan también representadas por toda la sismicidad que hay por esta zona de aquí. Es decir, estas fracturas que hay entre el continente y la zona de subducción también nos están generando, entre la zona de subducción y la dorsal también nos están generando algo de sismicidad, que son todas estas que tenemos por aquí, pues este terremoto de aquí, estos de aquí, etcétera. Este de aquí es bastante normal que se produzca, y lo más seguro que sean estas zonas de fractura que se quedan aquí representadas en este mapa. Bueno, viendo esto, lo normal es que México sea una zona fuertemente afectada por no solo terremotos, sino también por vulcanismo. México se incluye dentro de lo que se denomina el cinturón de fuego del Pacífico, que bordea todo el océano Pacífico, desde la zona de Sudamérica, de Chile, yendo hasta la zona de Alaska, pasando por la zona de Kamchatka, en Rusia, bajando por todo lo que es la zona de Japón, Indonesia, etc. Es decir, todo ese cinturón de fuego, México pertenece a ese cinturón de fuego, y es, por lo tanto, completamente normal que sucedan este tipo de eventos como el que sucedió el otro día y como los que nos están quedando marcados en este mapa de aquí. Bueno, si seguimos viendo la información que nos da, bueno, esto es la información regional, ya hemos hablado de ella. Vamos a ver el impacto que ha generado el terremoto, en este caso es el impacto que predijo el USGS para este terremoto, ya que esta información fue dada casi al instante, aunque fue revisada, como vamos a ver más adelante, fue revisada. La información preliminar fue bastante
no se ha modificado bastante y fue bastante acertada con respecto a la realidad. Esta de aquí es esto sí, ya lo vimos. Vale, sí, este de aquí. Bueno, esta es una parte donde el Servicio Geológico de los Estados Unidos hace que la gente interactúe. Si tú has sentido el terremoto, puedes, como ves, puedes seleccionar el lenguaje que puedes utilizar. Si lo has sentido, pues le dices que sí, le dices tu localización, cuando ocurrió el terremoto, dirección, coordenadas geográficas, etcétera, y le vas diciendo información adicional, pues no sabes dónde estabas, estaba dentro de un edificio, se movió el suelo. Eso les ayuda al Servicio Geológico de los Estados Unidos y a cualquier servicio geológico, en este caso también el Servicio Geológico Mexicano, a construir los siguientes mapas que vamos a ver, que son los mapas de intensidad del terremoto. Este es este es el mapa de intensidad en la escala de Mercalli, en este caso. Y te va mostrando dónde se produjo y la escala de intensidad que tiene esta escala de Mercalli, que es, pues el 1, pues que no se siente, entre 2 y 3 es débil, en 4 ya sería ligero, 5 moderado, escala 6 es fuerte, escala 7 sería muy fuerte, severo para 8, para 9 violento y extremo para 10 o más de 10. Normalmente luego esta escala de Mercalli, saludo simplemente Yair, normalmente en esta escala de Mercalli luego te indica los destrozos que genera cada uno de los terremotos. Es una escala puramente, es muy... te da información de los destrozos que causa un terremoto, pero no de la magnitud que pueda tener. Y pues, por ejemplo, no se siente, es que no lo siente nadie, débil es que lo siente muy poca gente cercano al terremoto, ligero es que se mueven, ya se mueven lámparas, ya hay sonido de terremoto, moderado es que, por ejemplo, se siente ya localidades más alejadas, pero no se producen daños, fuertes que ya empiezan a producirse daños considerables en las infraestructuras. Bueno, va aumentando la escala de Mercalli y el suculento esperemos que no lo haya. De extremo ya te va hacia adelante. De hecho, decir que la escala de Mercalli no es la única escala que hay para medir la intensidad de los terremotos. Japón, por ejemplo, tiene una escala propia de intensidad de terremotos. Y luego hay varias. De hecho, el Servicio Geológico de los Estados Unidos trabaja con dos, pero me voy a hacer eco única y exclusivamente de la de Mercalli, que es la más extendida para intensidad de terremotos. Información bastante interesante. El shake map, lo que llaman shake map, la intensidad. Fijaros como aquí la intensidad la califican en torno a 6, es decir, el terremoto fue fuerte, se producen destrozos, se siente bastante en poblaciones cercanas al epicentro, que es lo que sucedió en este terremoto. A medida que se van contando todos esos relatos, se va mejorando este tipo de información. Esto se construye en base a reportes de daños y reportes de cómo se ha sentido el terremoto, cómo se hacen estos mapas y estas escalas. Bueno, este mapa en realidad. Este mapa de aquí que voy a mostrar, que es el Peak Ground Acceleration, que es el mapa de máximo de aceleraciones del terreno. Esto ya se hace con sismógrafos. Fijaros cómo en toda esta zona de aquí, la aceleración que tuvo el terreno es de un 10% de la aceleración de la gravedad. Eso es... no es muy grande la aceleración del terreno, pero ya es considerable, una aceleración del 10% de la gravedad. Para que os hagáis una idea, voy a comparar este terremoto de aquí
con el mayor terremoto que sucedió el año pasado, que fue el de Kamchatka del 10 de julio de 2019. De 2019 no, de 2025, perdón, a las 19:20 horas. Fijaros cómo, en este caso, la intensidad del terremoto fue de 9, es decir, fue violento, fue un terremoto muy violento, produjo bastantes daños, este sí que generó un tsunami, y fijaros, la aceleración fue en la zona del epicentro, la aceleración fue la mitad de la aceleración de la gravedad, es decir, estuvo en torno a unos 4.6, 4.7 metros por segundo al cuadrado. Eso es una aceleración de 3 pares de cojones para el suelo. Imaginar que todo el suelo sufre un acelerón de golpe de esos. Si nos vamos a otro dato, que es el peak ground velocity, que es la velocidad máxima que sufrió el suelo, en esta zona de aquí central, fijaros, cercano al epicentro, en la zona de Nuevo León, creo que se llama esta zona, fue de 10 centímetros por segundo. Es una velocidad importante. Imaginar el suelo que a lo largo de un segundo... Imaginaros que el suelo a lo largo de un segundo se mueva todo esto. Que sufra una sacudida de toda esa distancia en un segundo. Es una velocidad ya bastante considerable. Pero si nos vamos al terremoto de Kamchatka para esto, es que fue una bestialidad este terremoto. 50 metros por segundo que sufrió el terreno como velocidad máxima del terreno. Estos datos que nos facilitan los sismógrafos son bastante importantes, sobre todo para luego hacer una primera evaluación, no evaluación, sino para hacer estimaciones de daño, que es lo que vamos a ver ahora mismo, después del shake map. Bueno, esto de metadata, Station List, estos Station List son las estaciones que lo registraron. Si lo queréis verificar, pues aquí os da las distintas estaciones que registraron este terremoto y de donde se obtuvieron todos estos datos para construir este mapa de aceleraciones y de velocidades. Este de aquí es otro dato que, digamos que establece unas aceleraciones estándar para unas determinadas estructuras, es decir, este es un poquito teórico, pero es el que se utiliza luego, sobre todo a la hora de evaluar normativas sismoresistentes. Esta es la lista de mapas y esto mismo de aquí, este análisis, es lo mismo que vimos en el mapa, pero con gráficas. No merece la pena entrar a ello, pero es la misma información. Si queréis ir a ellas, pues lo podéis ver. Os permite poner para el suelo, para rocas, el peak ground acceleration, podéis poner también la velocidad o la magnitud, y lo podéis poner en escala logarítmica o en escala lineal, como lo veáis. Pero vamos, que es básicamente lo mismo que nos están diciendo estos mapas, lo único que en gráficas de distancia y valores en este caso, de tanto por ciento de aceleración o de velocidad en metros por segundo. Esta otra página de aquí nos da la información de estimaciones de posibles víctimas que pueda haber y posibles daños económicos. En este caso, para el terremoto establece que hay de 1 a 10 víctimas con una probabilidad, el pico máximo de probabilidad está entre 1 y 10 víctimas con un 39% de posibilidades. En este caso fueron 2 víctimas, como mencioné, y una de ellas no fue víctima directa del terremoto, sino que falleció al caer en el momento de una evacuación. Pérdidas económicas estimadas, pues en un 63%, menos de $1 millón. Es decir, no es un terremoto que vaya a generar grandes estragos económicos y que vaya a generar grandes pérdidas para la población. Bueno, y luego aquí, pues, para las distintas ciudades que ha habido cercanas, la intensidad del terremoto, fijaros cómo
a medida que nos vamos alejando de la zona, San Marcos, tal, Acapulco, Juárez, la intensidad va disminuyendo, que es lo que se muestra también en esta imagen de aquí. Tenemos esta intensidad en esta zona, a medida que nos vamos alejando una de intensidad menor, y a medida que nos alejamos una intensidad menor, como suele ser normal cuando ocurre un terremoto de estos. Cuando se tienen informaciones, que digo, de aceleraciones y de velocidades en distintas zonas, podemos hacer este tipo de estudios, landslides y liquefaction. Landslides es desprendimientos de ladera, aquí en esta imagen lo representa muy bien. Esto es un desprendimiento de ladera que puede suceder con la existencia de un terremoto. Y también procesos de liquefacción. Los procesos de liquefacción sucede cuando tú tienes un terreno saturado en agua que es sometido a una vibración de un terremoto. La vibración del normalmente los poros, cuando están saturados, ejercen una presión de poro, una presión de agua ejercida por ese poro. Tú tienes una presión propia de los materiales que van a generar el poro, que es una presión litostática principalmente, una presión vertical, y luego tienes la propia presión del agua dentro del poro. Cuando tú sometes este terreno saturado en agua a vibraciones, puedes aumentar la presión de poro, de tal modo que si la presión de poro se iguala mucho a la presión efectiva de las rocas, al final la resultante de la presión o los esfuerzos resultantes se van haciendo próximos a cero. Es decir, tú tienes presión litostática menos presión de poro. Si vas aumentando la presión de poro y lo igualas a la presión litostática, o en este caso a la presión propiamente de los poros, de los granos que forman la roca o el suelo, lo que vas a hacer es que el esfuerzo total sea igual a cero. Y eso hace que el terreno pierda capacidad portante. Por lo tanto, la capacidad portante es la capacidad que tiene un terreno de soportar peso. Entonces, ello puede conducir a que se produzcan, en este caso está aquí representado, asientos diferenciales. Es decir, tenemos que una parte de una casa se ha hundido más que otra parte. Eso genera daños estructurales. Por lo tanto, la liquefacción y los riesgos de desprendimientos de ladera es bastante importante identificarlos ante un posible terremoto. Y eso se genera en base a una serie de procedimientos matemáticos que tienen en cuenta la aceleración del suelo, la velocidad que tiene la vibración del suelo, las estructuras propias del suelo, etc. Lo que te da lugar a una elaboración luego de riesgos altos o bajos con respecto a procesos de deslizamientos y de liquefacción. Con los deslizamientos, en este caso, vemos que no ha habido mucho riesgo. Para deslizamientos influye ladera, desarrollo de suelos, espesor de estos suelos, etc. Normalmente se suelen tener mapas de pendientes de la zona y todo esto ya te sale automático. En la zona tú ya tienes digitalizado un mapa de pendientes, con las pendientes medias que hay, con el espesor de suelos. Todos esos datos lo tienes en tu programa de riesgos. Les llega la información de este terremoto, de aceleraciones y de velocidades del suelo, introducen eso en la base de datos y le da rápidamente esta información de aquí. Como vemos, para riesgos de deslizamiento no se ha detectado ningún riesgo. Fijaros que es menor de 0,1 kilómetros cuadrados y por lo tanto la población expuesta pues tampoco es considerable. No hay población expuesta a deslizamientos porque precisamente no se ha detectado, no se ha estimado ningún área expuesta a deslizamientos. Área expuesta a procesos de liquefacción limitado.
entre 10 y 100 kilómetros cuadrados, más o menos unos 50 kilómetros cuadrados, y la población estimada pues entre 1000 y 10.000 personas. No sé si habrá habido procesos de licuefacción, no he visto información de que se hayan producido. El derrumbamiento de la... Como mencioné al principio, falleció una mujer, se desprendió su casa, pero no sé si será por este tipo de fenómenos, por licuefacción del suelo, o si habrá sido por las propias vibraciones del suelo, no lo sé. Bueno, lo siguiente que tenemos ya es la información técnica. El terremoto se produjo se produjo el día 2 de enero, es decir, el 2 de este año, y uno murió por COVID. Yo sé que hubo uno que murió desalojando en los procesos de desalojo de un edificio. El que haya muerto por COVID no cuenta como que ha muerto a causa del terremoto. No se da por eso. Bueno, el terremoto se produjo el día 2 de enero de 2026, de este año, apenas hace 2 días, a las 13:58 horas UTC, hora local. Las coordenadas en las que se produjo fueron 16,902 grados de latitud norte y 99,303 grados de longitud oeste. La profundidad a la que se produjo el terremoto fue de unos 35 kilómetros. Luego, fijaros cómo el estatus es que está revisado, es decir, la información preliminar que se dio ya se ha revisado y se ha modificado en caso de que se necesite modificar. Y la magnitud del terremoto fue de 6,5 de magnitud de momento W. Luego vamos a ver un poquito qué es esto de aquí, porque la magnitud de los terremotos igual podéis encontrar, dependiendo de la escala que utilicen, podéis encontrar un valor u otro. Estos son escalas puramente empíricas. En este caso se utilizó, que es la que utiliza el USGS, que es la de magnitud de momento de fases W, se llama así. Vamos a verlas ahora. El origen, bueno, pues como he dicho es este, magnitud 6,5, con un 0% de error. La localización, las coordenadas que mencioné antes, con un error de más o menos 8,7 kilómetros, a una profundidad de 35 kilómetros, con una incertidumbre de más o menos 1,9 kilómetros, de 2 kilómetros. El número de estaciones que la registraron fueron 17 y la distancia 107,2 kilómetros. El tiempo de viaje 1,04 segundos para las ondas sísmicas y el estatus pues revisado. Y la región pues que fue cerca de la costa de Guerrero en Nuevo México. En México, perdón. Esta de aquí esta información de aquí, que es la del tensor de momentos, es la que nos da la información propia de la liberación de energía del terremoto. Para ello es necesario que conozcáis dos cosas, porque aquí es lo que os mencionaba antes. Aquí va a empezar a hablar de geometría de fallas y es importante tener conocimiento de lo que implican estas geometrías. Por eso, ¿cómo se caracteriza geométricamente una falla? Bueno, pues para eso tengo estas imágenes de aquí. Imaginaros una falla, no es más que nada una ruptura en el terreno, que si la llevásemos hasta la superficie, esto de aquí sería la superficie del terreno, y este de aquí enrayado sería el plano de falla, pues podríamos tener este plano de falla de aquí, este otro plano de falla de aquí, un plano de falla inclinado, u otro plano de falla inclinado por aquí. En función de cómo hay desplazamientos de bloques, pues tenemos un tipo de falla u otra, no voy a entrar en ello. Vamos a quedarnos sobre todo con esta imagen de aquí, vamos a girarla y vamos a eliminar este bloque que se encuentra por encima del plano de falla. Y vamos a llegar a una imagen donde vamos a tener el plano de falla completamente limpio, donde vamos a poder ver la geometría de la misma. En este caso, este plano de aquí sería el plano de falla. Y este plano que tenemos aquí sería el plano horizontal, el plano de la superficie del terreno. Entonces, en base a esto,
Bueno, y esta línea de aquí que sería el norte geográfico o el norte magnético, independientemente del que se quiera considerar. Fijaros cómo yo puedo establecer un sistema de ejes coordenados, que es el que se utiliza siempre cuando haces geometría de fallas. El sistema coordenado de 3 dimensiones es el eje x1, sería x, y, y z, en este caso se representa como x1, x2, x3, no se representa como x, y z. Para x1 es la intersección del plano de falla con la superficie. x2 sería un eje contenido en la superficie del terreno y perpendicular a x1, y x3 sería un eje perpendicular a los otros dos. Y ahí ya tenemos nuestro sistema de coordenados, donde vamos a representar todos los elementos de la falla. Si yo tengo aquí la orientación norte, que me marcaría la brújula, o si lo corrigiese para el norte geográfico, normalmente se representan con respecto al norte geográfico. Pero en campo, cuando estás haciendo datos, tomas tus datos angulares con respecto al norte magnético, porque los sueles tomar con una brújula. Luego los llevas a tu programa informático de turno y ya te lo transforma a norte geográfico. Así que en este caso vamos a decir que este de aquí es el norte geográfico, y el ángulo que forma el eje x1, es decir, esta línea de aquí del plano de falla que se denomina rumbo de la falla, el ángulo que forma el rumbo de la falla con respecto al norte se denomina strike y se representa por esta letra griega, que es phi. Luego tenemos, fijaros, esto de aquí es un eje horizontal, y este plano con respecto a la horizontal, voy a ponerlo donde estoy, aquí, y este plano se me ha inclinado algo. Este es el horizontal y este es mi plano de falla. Este ángulo de aquí es el que está aquí representado con la letra delta, que es el deep angle o ángulo de buzamiento. Este es el strike angle o el ángulo de rumbo, también se llama en español. YouTube, el Eurispirifer Pelicoi, sí, efectivamente, en YouTube soy Eurispirifer Pelicoi. Si luego quiere ver a alguien este directo, lo voy a subir ahí a ese canal, a mi canal de YouTube. Y luego tenemos otro dato que es bastante importante, y es que normalmente en esta imagen de aquí yo representaba, fijaros, cómo este bloque de aquí pues ha bajado completamente, este ha subido completamente, este se ha desplazado hacia la izquierda completamente y este hacia la derecha completamente. Pero estos movimientos puros de descenso, ascenso, izquierda o derecha, no siempre son así, sino que pueden tener elementos combinados, pues un poquito hacia la derecha y ascenso, un poquito hacia la izquierda descenso. Entonces eso es lo que me va a marcar este ángulo de aquí. Este ángulo se mide en el plano de falla y es el ángulo que se detecta en el desplazamiento de la misma. Se denomina slip angle o rake. También se denomina rake. En español no sé cuál es la traducción del mismo. Normalmente se denomina, yo siempre lo he conocido como slip o rake. No conozco un término en español, seguro que lo hay. Y luego, otro dato, no tan importante como este, pero que aparece muy a menudo en todos los análisis de geometría de fallas, sobre todo cuando ya se hace un análisis matemático, es este de aquí. Esta dirección de aquí, que se denomina null axis, o eje neutral, más o menos, que es perpendicular. Tú tienes la dirección de máxima inclinación de tu plano de falla, que sería esta de aquí, pues una línea perpendicular a la misma, y hacia afuera del plano sería este eje de aquí, que es el null axis o eje neutral. Una vez que tenemos esto, pues nos vamos aquí al terremoto de México y vamos a ver las características del mismo. El momento, ya me está diciendo si sigo por aquí, vamos a decirle que sí, que sigo vivo. Aquí está, listo, muy bien.
Vale. Fijaros cómo, en este caso, la energía liberada ha sido de 6,73 por 10 elevado a 18 Nm. Ese es el momento sísmico que ha tenido este terremoto. Toda esta información hay que decir que se establece en base a una serie de fases sísmicas que se denomina fase W. Tú cuando se te produce un terremoto, tú tienes la llegada de las ondas P y al rato te llegan las ondas P, otro tipo de onda P que es la P minúscula, P mayúscula, y luego te llega la onda S. Entre la onda P y la onda S, las ondas suelen ser muy homogéneas, las ondas que te van llegando, y te van dibujando en el sismograma como una W, por eso se conocen como fases W. Son muy homogéneas esas fases. Al ser muy homogéneas son muy buenas para darnos información de la fuente de origen del terremoto, ya que apenas sufren modificaciones por las zonas por las que va viajando, a diferencia de las ondas P, de las ondas S y de todas las reflexiones y refracciones que sufren las ondas P, que te dan información de todos los materiales que van atravesando. A nosotros nos interesa, en este caso, que la información que nos facilitan sea del lugar de origen del terremoto, por lo que si yo recibo esa onda sísmica a 50 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros del terremoto, en muchas ocasiones incluso a distancias mayores, yo lo que no quiero es que esa onda me vaya contaminada, entre comillas, con todas las propiedades elásticas del material que ha atravesado, sino que quiero que me dé información de la... Voy a tener que enchufar estos auriculares porque me está diciendo que tienen poca batería, así que voy a enchufarlos. Ahí estamos. Bueno, pues eso mismo. Lo que me interesa es que la información que me está llegando a los sismógrafos sea la propia información mecánica y elástica de la zona donde se me ha producido el terremoto, porque es lo que evalúo con esta zona de aquí, para que no haya audio, auriculares, no está disponible, abre los ajustes para revisarlo, vale, perfecto. Como los enchufé, claro, que no está disponible, vale, porque al conectarlos se desenchufan, vale, bueno, se desconectan, y es lo que me está detectando. Voy a cerrar esta ventanita de aquí que me molesta. Listo. Bueno, pues lo dicho. En la sísmica hago un pequeño paréntesis porque cuando uno hace estudio sísmico, el estudio sísmico se hace, digamos que, en dos grandes bloques. Un primer bloque, que es el que te da información, del que consigues información del interior de la Tierra, y luego otro gran bloque, que es el que te da información de dónde se genera el terremoto. Los mecanismos focales, que es lo que estamos viendo aquí, es de este segundo tipo. Es decir, no es la información que te viene toda lo típico de conocer el núcleo de la Tierra, no es esa parte de la sísmica, es otra parte de la sísmica. Bueno, pues aquí, como vemos, seguimos analizando esto. Cambio de cámara nuevamente. Aquí vemos la magnitud de 6,49 de magnitud de momento para fases W, que es lo que mencionaba antes, que es la que utiliza el Servicio Geológico de los Estados Unidos y otros muchos servicios geológicos. Tiene sus ventajas y sus desventajas, porque, por ejemplo, la ventaja es que preliminarmente te da muy buena información y es muy rápida de obtener. Esta información la obtienes a escasos minutos de que se te produzca el terremoto, mientras que otras escalas de magnitud de momento, como la MW sin la segunda W, que lo hace en base a otra serie de fases sísmicas, ya tardarías más tiempo en obtener la información. En este caso, la profundidad del centroide se llama, es de 11,5 kilómetros, no confundir con el hipocentro del terremoto, no es lo mismo, sino que esto es donde
matemáticamente, estos son todo cálculos matemáticos, donde matemáticamente se establece la mayor liberación de energía, pues a esta profundidad. El porcentaje de DC, de double couple, no confundir con DC Comics, el porcentaje de este parámetro de aquí, DC, es de un 80%. Esto te indica que el terremoto se ha producido a lo largo de una falla. Cuando este porcentaje DC es 0, quiere que te salga 0, te está indicando, por ejemplo, que el terremoto ha sido producido igual por una explosión nuclear, por ejemplo. Porque esto te indica la anisotropía que tienen las distintas ondas sísmicas. Las distintas ondas sísmicas que llegan a los sismógrafos, mientras que en una explosión atómica son isótropas. Erupciones volcánicas, terremotos generados por erupciones volcánicas hacen que este DC te baje bastante, y luego hay otro parámetro que aquí no lo establece, que es el hidrostático, que en una erupción volcánica te sale bastante elevado. Aquí no lo representa. Aquí te debería salir también bastante bajo. La duración media 3,5 segundos, bueno, y esto es el catálogo de dónde se consiguió la información y dónde se contribuyó. Los planos. Tú cuando estableces este tipo de estudios de terremotos, normalmente te salen dos planos de falla, esto que veíamos aquí. Este plano de falla, que te sale, por ejemplo, este plano de falla, pues los resultados que te dan son idénticos para este plano y para otro plano de falla. Teóricamente, los dos planos son perpendiculares. Luego, en la realidad no son perpendiculares completamente, pero teóricamente sí serían perpendiculares los dos planos. Y es imposible distinguir entre uno u otro por medio de este tipo de estudios. Tienes que hacer luego otra serie de estudios para discriminar cuál sería y cuál no sería el posible plano. En este caso, el primero tiene un rumbo. Acordaros de lo que era el strike. Vamos otra vez a esta imagen de aquí. Strike es este ángulo de aquí. Pues el rumbo que tiene es de 287 grados y una inclinación, lo que se denomina un buzamiento, de 12 grados, muy pequeño, y un rake de 78 grados. Si nos vamos aquí, que sería 287 con respecto al norte, lo tendríamos más o menos en un rumbo con respecto al norte 287 grados, una inclinación de 12 grados y un strike, un slip angle o un rake, como lo representa aquí, de 78 grados. Esto quiere decir que este ángulo de aquí es muy elevado. Al ser muy elevado, se mide siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Me faltó decirlo, el slip angle o el rake es lo mismo, 78 grados. Eso quiere decir que el bloque que yo tuviese aquí encima tuvo un desplazamiento casi vertical y hacia arriba en este caso. Al ser este ángulo de 70 y pico grados, es decir, al ir hacia aquí, quiere decir que el bloque que yo tendría aquí arriba, es decir, este bloque de aquí, se desplaza hacia arriba. Estaríamos en una situación como esta, más o menos. Esta sería nuestra falla en esta opción de aquí. Porque, como digo, tenemos otro plano, que es este plano de aquí, este plano nodal, se denominan así, que es de un rumbo de 120 grados, en este caso, pues serían, con respecto al norte, 90 grados por aquí, pues 120 grados. Esta línea de aquí vendría más o menos en esta dirección así, 120 grados. Un buzamiento de 78 grados, en este caso, fijaros que es un plano bastante vertical, o sea, está inclinado 78 grados, y un rake de 93 grados. Es decir, si nos vamos a esta imagen de aquí, lo tenemos casi perpendicular a esta línea de aquí. Es decir, va hacia arriba, nuevamente estamos en una falla de casi de este estilo de aquí, porque fijaros que el plano tiene una inclinación casi vertical, sí, plano, pero no de planitud,
plano normalmente, plano como figura geométrica, es en este caso. Se emplea la palabra plano porque estamos hablando de ese tipo de figuras geométricas. Pues tendría más o menos esta inclinación y este bloque de aquí se levantaría con respecto a este otro de aquí. Tendríamos esta situación de aquí, pero con este plano de aquí casi en posición vertical. Entonces, bueno, si representamos esto de una forma estereográfica, me salen estos dos planos de aquí. Luego al final voy a hacer una explicación de cómo se hacen estas representaciones. Bueno, os puedo decir cómo se hacen este tipo de representaciones estereográficas. Que lo tengo aquí, sería así de sencillo. Tenemos 90/60 grados. Claro, no, lo voy a hacer luego porque es una explicación larga. Quizá no la haga porque tengo que explicar lo que es una proyección estereográfica, lo que representa la proyección estereográfica y cómo hacer la representación estereográfica. Lo haré luego al final, si eso, así no marrono mucho esto de aquí. En consecuencia, lo que tenemos es este plano de aquí, que es el 287/12, sería este de aquí, con un rake de 78 o con un slip de 78, rake y slip, acordaros que es lo mismo. Esto de aquí es el slip o el rake, que es el ángulo que se medía, os recuerdo, en el mismo plano de falla, el desplazamiento real que ha habido en el plano de falla, es esto de aquí. Incluso en algunos terremotos se puede medir la distancia que hay. En este de aquí creo que no han dado esa información. No la dan. Pero en algunos casos sí que se puede ver la distancia que ha tenido de desplazamiento la falla. Y en otras ocasiones incluso llegan a la superficie estas fallas y se puede detectar y se pueden medir directamente en el terreno. Bueno, pues 78 y 90, este de aquí sería, como digo, el 287/12, 78 de rake, y este de aquí sería el 120 de strike, 78 de deep y 93 de slip o de rake. Falta por discriminar cuál sería el verdadero plano que generó el terremoto, porque tiene que ser este o este de aquí, una de dos. Entonces, para eso nos podemos ir a el mapa tectónico de la zona. Fijaros cómo la trinchera, en este caso, la zona de subducción, tiene un rumbo que va aproximadamente con una orientación, si yo me pongo, de 120 grados más o menos. Fijaros que desde el norte el rumbo me viene a 120 grados. Por lo que es posible que el terremoto se haya producido en esta falla de aquí, que es la que tiene una orientación bastante más acertada con respecto a esta zona de subducción. Por lo tanto, es posible que gane el de 120. El de 280 quedaría un poquito, fijaros, 90 más o menos estaría aquí con respecto al norte. Esto viene siendo, sí, efectivamente, unos 120 grados con respecto al norte. Por lo que es posible que sea este plano de falla de aquí. De todos modos, la solución de matemática para este terremoto es indistinguible entre este y este de aquí. Luego lo sacas en base a criterios estructurales que tienes por la zona. Y luego, bueno, esto de aquí ya son una serie de ejes, los que os representaba antes, el eje de máxima tensión, el eje de máxima presión y el eje de null axis, el eje neutro. Y si se quiere, pues se puede acceder a las ondas sísmicas, lo que decía antes. Te puedes ir al registro del IRIS y te da, para las distintas estaciones sísmicas que tiene esta red sismológica, que es IRIS, pues te daría la gráfica te daría el sismograma registrado por ese sismógrafo. Nada, te vas, como digo, te vas aquí y te está cargando aquí la información para este terremoto
y te ha detectado pues todos estos sismógrafos y te puedes descargar la onda sísmica de cada uno de ellos. Pues nada, esto de aquí es el informe para el terremoto de aquí de Kamchatka, no, de la Ciudad de México. Como digo, un terremoto de no muy alta magnitud, 6.5, pero ya es una magnitud considerable, y un terremoto que, como hemos visto, no ha causado una gran cantidad de daños, a diferencia, por ejemplo, de este, donde sí que se produjo unos importantes daños, y sobre todo la generación de un tsunami, como es el de la península de Kamchatka de Rusia del año pasado, que fijaros que fue de 8.83 de magnitud de momento, con un DC de 84% y estos dos planos detectados. Y a una profundidad también de 35 kilómetros, más o menos una profundidad bastante similar a la que se produjo aquí en el de Ciudad de México, bueno, similar no, la misma, 35 kilómetros. Este terremoto se produjo, por lo tanto, en la zona en este plano de aquí, de la zona de subducción, que se denomina plano de Benioff, que es donde se produjo, y una zona de 35 kilómetros ya por debajo de lo que es el epicentro, que estaba en... Ahora, donde hubo un terremoto, estoy analizando el terremoto del pasado día 2 de enero que hubo en México, en la ciudad de... no me sale, Rancho Viejo, perdón, la ciudad de Rancho Viejo de México. Es el que... ya sé cuál, me cagué. Bueno, pues sí, estuve analizando un poquito la información del mismo. Hay fallas que sean más activas que otras. Hay zonas bastante activas, luego hay grandes zonas de falla que son activas, pero fallas específicas no. Sí que tienes la zona de falla, por ejemplo, que veíamos... fíjate cómo en esta zona de falla de aquí, que esta ya sería la del Golfo de California, que continúa con la falla de San Andrés, es bastante activa. Todas las fallas asociadas a límites de placas son más activas, por ejemplo, que otras zonas de fallas no asociadas a límites de placas donde la actividad tectónica es menor. Por ejemplo, en Argentina, seguro que por la zona de la zona de Buenos Aires, creo recordar que hay una serie de fallas geológicas importantes, pero que no tienen tanta actividad como estas. En el norte de la península ibérica, por ejemplo, tenemos una serie de fallas importantes de un rumbo casi norte-sur que no son muy activas sísmicamente. De hecho, el último terremoto sentido en esas fallas, los ha habido, pero no se han llegado a sentir, han sido de magnitudes muy bajas, fue en el año 94, o por ahí, 1994, es decir, ya hace años. ¿Cuándo se considera terremoto? Acá en Chile a veces hay grado 7 y dicen que no es un terremoto. Terremotos es cualquier vibración del terreno, es un terremoto, independientemente de la magnitud que tenga. Los terremotos principalmente se producen por fenómenos tectónicos, por esfuerzos tectónicos asociados principalmente a límites de placas. Se pueden producir también por procesos volcánicos. El ascenso de magma genera también terremotos, pero grandes deslizamientos de ladera en zonas montañosas también te pueden producir terremotos que son registrados por los distintos sismógrafos. Los terremotos de mayor magnitud que se reciben, es decir, que se producen, son los generados por procesos tectónicos principalmente. Procesos volcánicos te suelen generar terremotos de magnitud 4 o por ahí, ya son terremotos volcánicos bastante importantes, y luego terremotos de ladera son de muy baja magnitud. Pero bueno, se consideran terremotos todos ellos. El asunto es que, como en Chile estáis acostumbrados a que tiemble y que tiemble como un flan, un terremoto de magnitud 7
no lo consideraríais ya un terremoto. En España, por ejemplo, que es una zona sísmicamente muy poco activa, excepto el sur de la península ibérica, la zona de Murcia y por ahí, que tiene cierta actividad tectónica asociada a un límite de placas que pasa por el estrecho de Gibraltar, un terremoto de magnitud 7 sería ya un megaterremoto para España. ¿Cómo que Golfo de América? El Golfo de México. Siempre lo seguiré llamando el Golfo de México. Y luego está Golfo de California. Vale, Gulf of America, lo dices por la... en Estados Unidos, al Golfo de México lo llaman Golfo de América. Y esto como es un mapa del USGS, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, pues lo llaman Golfo de América. Yo siempre lo he mencionado como el Golfo de México. Y siempre lo mencionaré como Golfo de México. No, lo peor no fue tanto el temblor, sino la alarma. Sí, la alarma es bueno que haya siempre alarmas. De hecho, por lo visto funcionaron bastante bien los sistemas de alarma, de primera alarma en los teléfonos móviles. Es bueno porque te da tiempo a tomar decisiones rápidas que tengas que tomar en caso del temblor, de un terremoto. Alejarte, si estás en la calle, alejarte de fachadas, porque se pueden producir desprendimientos de esta fachada. Si estás en una zona costera, alejarte de la zona costera y acudir a zonas elevadas en caso de que haya riesgo de tsunami. En este caso no se produjo tsunami. Si estás en el interior de un edificio, meterte debajo de una mesa es lo más... Y de una mesa resistente, no de estas de pichiglas, porque da igual, sería como meterte debajo de un paraguas. Pero el meterte debajo de una mesa te puede servir en caso de que haya que se desprenda pues una lámpara y que no te caiga, en caso de que haya que se desprenda alguna parte del techo, pues que caiga en la mesa y no te impacte a ti, etc. En caso de que te lleguen esas alarmas, evitar en la mayor medida de lo posible el uso de ascensores, porque un terremoto puede dar lugar a cortes en el suministro eléctrico, y cortes en el suministro eléctrico implica que te vas a quedar atrapado en el ascensor. Y si luego viene un segundo terremoto, no tienes forma de protegerte de él. Por lo que todo este tipo de alarmas, que lo bueno es que funcionen de maravilla, da lugar a que la población pueda tomar una serie de medidas preventivas que le puedan ayudar a sufrir o a exponerse mucho menos a los riesgos sísmicos que puedan venir a consecuencia del terremoto. Es bueno que funcionen, por lo tanto, todos estos sistemas de emergencia. Bueno, tenéis alguna, si queréis, podéis hacer preguntas. Si no, cierro este directo y luego abro otro para que hablemos de lo que sea. Cuando hablan de réplicas, ¿a qué se refieren? Normalmente los terremotos no aparecen aislados, sino que aparecen con un enjambre de terremotos asociados. Tú tienes un terremoto principal y luego una serie de réplicas que le siguen. Y estas réplicas pueden deberse a que el propio terremoto... vamos a ver cómo se produce un terremoto. Un terremoto se produce, imagina que estás intentando entre sismo y terremoto. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Sismo, seísmo y terremoto es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Tú imagínate que estás arrastrando una mesa, empiezas a arrastrarla y al no poder, al ser una mesa muy pesada, no consigues arrastrar, vas haciendo fuerza y luego llega un momento en que toda esa fuerza, el aumento de fuerza consigue liberar la propia mesa que estás intentando arrastrar y consigues arrastrarlo. Eso es lo que se denomina el rebote elástico, que es la teoría que rige la producción de terremotos. Entonces, normalmente,
Cuando tienes esfuerzos tectónicos, estos esfuerzos se van acumulando en una zona y esta zona no está sufriendo absolutamente ningún desplazamiento. Simplemente tienes esfuerzos que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando y con el tiempo consigues romper el límite elástico de esta zona, producir una fractura, un desplazamiento a lo largo de la fractura, liberar toda la energía y detenerlo. Bueno, normalmente cuando se te produce esto en un terremoto, tú liberas mucha energía y otra serie de fallas que haya por esa zona que tengan energía acumulada pero no suficiente para producir un terremoto, al llegar a una onda elástica la liberan y te van produciendo una serie de terremotos a lo largo de las horas, quizás al día siguiente, pero principalmente a lo largo de las horas después del terremoto principal. Esas son las réplicas. Las réplicas se producen precisamente por eso, porque tú tienes otra serie de fallas y estructuras con energía elástica acumulada, no mucha energía elástica como para producir un terremoto, pero que la vibración de este terremoto hace que la consigan liberar y producir un terremoto normalmente de menor magnitud. Puede suceder también lo contrario. Tú tienes un terremoto de una magnitud, que creo que es lo que sucedió en el terremoto de Myanmar del año pasado, donde tienes un terremoto pequeño y tienes una falla con muchísima energía acumulada y ese terremoto hace que se libere esa energía. Entonces tienes un pequeño temblor y luego te viene uno grande. Creo que es lo que pasó. No sé si es lo que pasó o en Kamchatka o en el de Myanmar del año pasado. También te puede pasar esa situación. Que un terremoto menor te desencadene uno mayor. También te puede pasar eso. Puede ser también un desplazamiento en la misma falla o en otra parte de la falla. Otra duda, ¿en qué consisten los sismógrafos modernos? Los sismógrafos modernos son principalmente sismógrafos digitales. Este es un pequeño inconveniente, el hecho de que sean digitales, que te registran vibraciones en el terreno muy pequeñas y tienen diversos métodos de vibración. Tienen una vibración vertical que te detecta un tipo de ondas, una vibración horizontal, otra vibración horizontal y luego puedes tener varias componentes. Pero simplemente eso, son mecanismos que te detectan una vibración. Muchas veces son zonas, antiguamente eran así, tú tenías una zona sujetada a un muelle, una roca sujetada a un muelle que estaba en contacto con el suelo y cuando llegaba una vibración en la roca, esa vibración pasaba al muelle y el muelle estaba comunicado con una rueda que iba girando con un papel y un bolígrafo, y una aguja que empezaba a temblar a medida que te iba temblando. Si la roca te temblaba mucho, el muelle te temblaba mucho y la agujina te iba temblando también mucho y te iba dibujando la forma de la onda. A día de hoy todo eso es digital. Como digo, surge un pequeño problema que hay que tener en cuenta, que es a la hora de transformar la señal mecánica que te llega, porque es una señal mecánica, a señal digital. Y normalmente tienes ligeras pérdidas de información que tienes que corregir. Eso se llama... esto se aplica para todo, incluso lo está haciendo mi micrófono, el micrófono con el que está recibiendo la forma en la que hablo, está transformando una señal mecánica en una señal digital, y al transformarse onda mecánica en onda digital tienes pérdida de información y eso se llama... ¡Ay! No me sale ahora el nombre. No me sale ahora, pero una parte de la mecánica de ondas y por lo tanto de la sísmica tiene que tener en consideración eso. No es resolución, tiene un nombre específico. Es que no me sale ahora. A ver si lo puedo poner por aquí. A ver si me sale por aquí,
Vale, os lo digo. A ver si os lo puedo. Estoy buscando el... Joder, es que... El texto, ¿dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Frecuencia de Nyquist y... no me salió el nombre. Y el efecto alias. El efecto alias y frecuencia de Nyquist. Es eso. No me salió el nombre. Bueno, pues este efecto alias es un problema que surge a la hora de pasar una señal digital de una onda a una señal, una señal mecánica de una onda a una señal digital. Puedes tener una pérdida de información y conseguir amplitudes completamente distintas y frecuencias completamente distintas que te desvirtúan la onda original. Entonces, en todo momento, todo dispositivo que te transforma ondas mecánicas en señales digitales, como por ejemplo un micrófono, un programa de edición de audio, etcétera, te está trabajando con esta serie de parámetros. Y un sismógrafo, lo mismo. Entonces necesitas tener una determinada frecuencia mínima, que es la frecuencia de Nyquist, no confundir con Nightwish, el grupo de música, es Nyquist, nombre, creo que era finlandés el que lo estableció. El finlandés o de por ahí era, no me acuerdo bien, o danés, no me acuerdo. Pues cuando hace la transformación de una onda a otra, necesitas tener una frecuencia mínima para que la frecuencia original y la frecuencia obtenida sean, en este caso es una frecuencia de muestreo, la frecuencia de muestreo para transformar una onda mecánica en una onda digital. Si no tienes una frecuencia adecuada, la onda que consigues digital no se parece en nada a la original y pueden ser completamente diferentes. Entonces necesitas una frecuencia de muestreo mínima de puntos, que es la frecuencia de Nyquist, a partir de la cual la reproducción de la onda que vas a tener ya es considerada como aceptable, aunque normalmente se está 10 veces por encima de esa frecuencia para que la onda final que obtienes, la onda digital, sea idéntica a la onda original. Pero bueno, principalmente los sismógrafos modernos consisten en eso, en un registrador que te registra una onda elástica, suelen ser normalmente instrumental asociado a cualquier registro de vibración que sea, pueden ser por piezoeléctricos, pueden ser por elásticos, etcétera, lo que sea. Te registran distintos vectores de vibración, un vector vertical y vectores horizontales para detectarte ondas P, ondas S y ondas superficiales y orientación de las mismas. Fijaros que lo veíamos como era importante, por ejemplo, para la vibración del suelo, por ejemplo. A la hora de ver la vibración del suelo es necesario tener estos componentes. Y de hecho, los registros sísmicos ya te los ponen RH, RX y RI, creo que se llaman así los registros sísmicos. Y te los trae separados normalmente. Y es eso, un registrador mecánico que te lo transforma a una solución digital por medio de una transformación de onda. Eso es un sismógrafo a día de hoy. Y lo bueno es que todos estos sismógrafos ya son completamente digitales
y están todos ellos conectados. En nada que se te produce un terremoto, vas a todas estas páginas de servicios de información geológica y ya tienes las ondas a disposición de quien quiera trabajar con ellas. Y luego ya si eres una institución académica ya puedes solicitar información técnica de las mismas, no solo un dibujito como el que puedes conseguir por internet, sino la propia información de onda y en los propios parámetros digitales de la misma. Y los tienes en tiempo real, vamos, no tardas nada en conseguir esa información. Antiguamente no era así. Cuando Benno Gutenberg, Francis Richter y todos estos hacían estudios sísmicos, se tenían que empapar, sobre todo, ¿cómo se llama? Inge Lehmann se tuvo que empapar en kilómetros y kilómetros de registros sísmicos, de hojas, son rollos de hojas donde te van quedando registrados, pues analizándolos matemáticamente, visualmente, o sea, haciendo a mano todos los cálculos, etcétera. Eso es lo que hizo Inge Lehmann, por ejemplo, lo que hacían Benno Gutenberg en su época. A día de hoy te lo hace todo un ordenador, no lo hacemos nosotros, por eso los resultados son instantáneos. Y de hecho, el hecho de que a día de hoy te lo pueda resolver todo un ordenador, toda la información que di del tensor de momento, todo esto lo consigues rápidamente. Pero es un cálculo de agárrate que hay curvas. La matemática que hay detrás de esto es una matemática bastante compleja. Pero nada, un ordenador te lo hace así. Es lo bueno de estos programas, que te ahorran horas y horas y horas de cálculos. Pero para obtener todos estos datos necesitas muchas horas de cálculos. Yo recomiendo, por ejemplo, hay un manual de sísmica donde te muestra todos los cálculos que se hacen. Bueno, hay dos manuales que son bastante interesantes. Os los pasos menciono ahora, son los que recomiendo siempre. Uno de ellos es la introducción a la sismología y terremotos de Wisseson. La mayoría de gráficas que vais a encontrar por ahí sobre mecánica de terremotos y todo eso vienen de este libro. Y otro es a ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? No lo encuentro ahora mismo. Aquí. Quantitative Seismology, segunda edición, este de aquí. Es el que siempre digo. Soy incapaz de leer este libro. Pero bueno, si alguien quiere... si alguien quiere información de en qué se basa toda la mecánica de ondas asociadas sísmica, este manual es bastante interesante. Eso sí, es pura física. Se ha detectado
El chat me ha aparecido en la pantalla. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Feliz año, Cepelio. Saludos, Rudo. Bueno, pues este de aquí. Este texto es bastante interesante. Y el otro, el que os decía, este de aquí, que es el que recomiendo siempre. Que es este de aquí. Introducción a la sismología, terremotos y la estructura de la Tierra, de Stein y Wiseson. Este libro es muy bueno, es mucho más digerible que el otro y es bastante extenso y te habla de los campos de la sísmica que mencioné antes. Bueno, una introducción, teoría básica para la sismología y la estructura de la Tierra, y luego aquí terremotos. Aquí empieza con el capítulo de terremotos, sismología y placas tectónicas, problema de resolución inversa. Esto es cómo se hace para, por ejemplo, para establecer diversas características de un terremoto, como por ejemplo el hipocentro. Hay dos formas de conseguirlo, una de ellas es resolviendo este problema de aquí. Es bastante complicado y complejo. Bueno, este manual es bastante interesante también. Siempre recomiendo estos dos, nunca... luego habrá otros, pero bueno, principalmente cuando alguien hace algún trabajo sobre sísmica o algún vídeo incluso que veáis por YouTube que meta bibliografía, suele meter estos dos libros de aquí en su bibliografía, y las gráficas que suele pillar son las del segundo libro que os he pasado. Bueno, lo dicho, llevo 1 hora y media ya de directo, yo creo que está bastante bien. Voy a ir cerrando este directo y voy a abrir ahora otro en el teléfono móvil, que va a ir mucho más rápido y mejor, y ya hablamos de lo que queráis. Así que nada, voy cerrando este para luego poder pasarlo a YouTube. A ver, lo pongo a descargar ahora. Y no tengo casi nada que editar, solo el principio y el final. Así que nada, nos estamos viendo en unos segunditos y gracias por haber asistido a este análisis de este terremoto que ha sucedido aquí en la zona de México, en la zona de Rancho Viejo. Nos estamos viendo. Un saludo, chao, chao.